Fenómenos inexplicables. Misterios sin resolver. Encuentros cercanos. Hallazgos misteriosos. Secretos y misterios. Reliquias sagradas. Tienen la habilidad de traer salud y éxito, pero también muerte y destrucción. Con estas reliquias sagradas podemos hacer un recorrido a través de la historia y explorar las religiones y cultos asociados a cada una de ellas. Ya sea que hablemos de cristianismo, budismo o islamismo, todas las religiones veneran los restos de profetas, personajes beatificados y santos. Sin embargo, esto no se trata solo de los restos de personas extraordinarias. El mundo de las reliquias sagradas está rodeado de misterios. Por ello, vamos a explorar 10 de las más fascinantes reliquias jamás descubiertas. Número 10. El relicario de los 3 Reyes Magos. Colonia, Alemania, alberga una de las catedrales más grandes del mundo, la Catedral de San Pedro. Este recinto de oración está rodeado de innumerables leyendas y se dice que cuando el edificio caiga, el mundo llegará a su fin. El altar de San Pedro está decorado con el relicario de los 3 Reyes Magos. Se dice que el relicario, uno de los más grandes del mundo occidental, irradia una poderosa energía que acerca a los creyentes a Dios. Se cree además que el cofre dorado de la plata decorado con más de 1000 gemas contiene los restos de los 3 Reyes Magos. ¿Quiénes eran estos hombres tan venerados? Según el Evangelio de San Mateo, eran sabios llamados Magi, provenientes de Persia. Estos sabios conocían incontables secretos y podían predecir el futuro. ¿Pertenecen realmente los restos del relicario a los 3 Reyes Magos? Esta pregunta fue respondida de forma parcial, cuando se permitió la apertura del relicario en 1864. Este contenía los restos de un hombre joven, otro de mediana edad y un anciano, lo que se corresponde con la imagen de los Reyes Magos, expuesta en un mosaico de Rávena que data del siglo VI después de Cristo. No obstante, el relicario de los 3 Reyes Magos no es importante solo por lo que contiene, sino por el mensaje que conlleva. Una santa e inspiradora historia de 3 hombres que dejaron todo para seguir en peregrinación a una estrella resplandeciente que los llevaría hacia Belén a ver a Jesucristo. Número 9. La tilma de Nuestra Señora de Guadalupe. La tilma de Nuestra Señora de Guadalupe fue creada supuestamente después de que la Virgen María se le apareciera a un campesino llamado Juan Diego en una visión, en la que le ordenó que recogiera algunas rosas y se las llevara al obispo de México para probar su existencia. Juan Diego vació las rosas de su tilma o túnica y una imagen de la Virgen María apareció en la tela. Inspirados por el poder de esta imagen, alrededor de 8 millones de aztecas se convirtieron al cristianismo, en busca de una conexión sanadora con Dios. Una mujer estadounidense fue supuestamente alertada de una enfermedad por la Virgen María y logró recuperarse del cáncer, rezándole a la imagen sagrada. Posteriormente, su enfermedad desapareció, al igual que la imagen. Estamos muy felices de poder estar aquí desde Ecuador para asistir a la misa de la Virgen de Guadalupe y somos muy devotos de ella. Nos alegra mucho estar aquí. Pocos años después de su creación, se hicieron varias falsificaciones de la tilma. Sin embargo, la ciencia ha descartado la posibilidad de que la tilma fuese restaurada por algún artista. Para poder hacerlo, la imagen debía haber sido recreada de una sola vez. De hecho, al examinarle de cerca, la imagen parece más una fotografía que una pintura. Al ampliar la imagen, los investigadores también descubrieron varias figuras más pequeñas en los ojos de la Virgen. Tal vez es un reflejo de la escena del encuentro de Juan Diego con el obispo de México.
Científicos y creyentes, por igual, estaban tan fascinados por esta reliquia que incluso hicieron una ecografía de una parte de la imagen, el útero de María. Increíblemente, algunos aseguran haber escuchado los latidos de un corazón. Número 8. El Santo Prepucio. El prepucio es un pliegue de piel que recubre el glande del pene que Abraham, el antepasado de los judíos, se cortó como signo del pacto entre Dios y el hombre. Se dice que el mismísimo Jesús fue circuncidado y hoy su santo prepucio es una de las reliquias más extrañas de todas. Numerosos prepucios santos comenzaron a aparecer en Europa durante la Edad Media. Muchos de ellos pertenecían supuestamente a Jesús, lo que dio lugar al mito de que sus órganos reproductivos tenían la capacidad de volver a crecer. También inspiró muchos cultos misteriosos. Por ejemplo, en Amberes se fundó la Orden del Prepucio de Jesús. Este símbolo de la inocencia y naturaleza humana de Jesús atrajo a muchos a Calcata Vecchia, cerca de Roma, donde rezaron al prepucio esperando ser milagrosamente sanados. En 1983, la reliquia desapareció misteriosamente. Al parecer fue robada por un sacerdote. Algunos también especulan que fue robada por satanistas o incluso por agentes del Vaticano. En 1900, la Santa Sede emitió un edicto donde señalaba que quien venerase al Santo Prepucio sería excomulgado. La razón de esto aún no está clara, pero se puede decir que con toda certeza el Santo Prepucio es una reliquia muy controversial que llegó incluso a inspirar el documental de David Farley, La Reliquia Perdida de Cristo. Si esta reliquia es real, ¿significa eso que Jesucristo podría ser clonado en la actualidad? Número 7. El Arca de la Alianza. Llamas ardientes surgieron de ella. Tenía el poder de purificar y fortalecer, o quemar y agotar toda energía. Si la llevan delante de un ejército, la victoria en la batalla está garantizada. En la actualidad no se sabe la ubicación de esta reliquia mítica, pero según los textos bíblicos, un día desatará el Apocalipsis. Sigue siendo el objeto más sagrado y respetado, tal y como es. Es lo más preciado de la historia. Algo que fue usado por Dios para la comunicación del pueblo entre el pueblo. El Arca de la Alianza es teóricamente un cofre cubierto de oro que contiene las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí. Alrededor del año 1000 a.C., el rey David hizo que el arca fuese trasladada a Jerusalén. Allí fue colocada dentro de una cámara especialmente construida en el primer templo. Varias veces a lo largo de la historia, el arca ha sido robada y devuelta. ¿Tenía acaso el poder de reconocer quiénes no eran dignos de usarla? Cuando los filisteos derrotaron a Israel y se apoderaron del arca, fueron castigados con una serie de catástrofes. Finalmente la devolvieron a Israel, pero luego del ataque de los babilonios en el siglo VI a.C., el arca desapareció. Existen varias leyendas sobre su paradero. Según algunos creyentes en Etiopía, el arca fue llevada a Axum por Menelik I, hijo del rey Salomón y de la reina de Saba. Como cristiano, me alegra mucho saber que el arca existe y estoy muy orgulloso de ser parte de la comunidad cristiana. Otra versión de la leyenda señala que los caballeros templarios llevaron el arca a Europa, supuestamente a la capilla de Rosslyn, cerca de Edimburgo, en Escocia, donde también guardaban el Santo Grial. Incluso se ha especulado que el arca fue trasladada de Etiopía a Israel por el servicio secreto israelí, el Mossad. El misterio del arca sigue apasionando a creyentes, órdenes místicas, arqueólogos e incluso cineastas. De hecho, el personaje de Indiana Jones está inspirado en Vendrell Jones.
Un arqueólogo que buscó la reliquia en territorio israelí durante 40 años, pero sin éxito, aunque según la Biblia, el Arca de la Alianza será revelada a la humanidad el día del juicio final. Número 6. Los restos de María Magdalena. En 1191, el obispo Hugo de Lincoln visitó la abadía de Fécamp, en Normandía, Francia, donde se guardaban los restos de María Magdalena. El obispo estaba tan obsesionado con la reliquia que intentó robar partes de ella, arrebatándole 2 dedos de la mano al esqueleto. Fuentes históricas lo citan diciendo: «Si hace poco manipulé el sagrado cuerpo del Señor con mis dedos a pesar de no ser digno, ¿por qué no debería tratar los huesos de los santos de la misma manera?». Fácilmente podemos asumir que la comunidad que siguió a Jesús se sentó en este hermoso edificio junto con María Magdalena y estudiaban juntos, oraban juntos, lo cual es increíble. María Magdalena era una devota seguidora de Jesucristo, una penitente que vivió para ver su resurrección. Su vida cambió y se comprometió a amar a su prójimo. Se ha dicho que predicó el Evangelio en el sur de Francia, donde los ángeles se le aparecieron en la cueva de Saint-Baume. Luego la llevaron a la ciudad de Saint-Maximin-Saint-Baume, donde finalmente falleció. La abadía de Fécamp, la cueva de Saint-Baume y la iglesia de Saint-Maximin no son los únicos lugares vinculados al culto de las reliquias de María Magdalena, pero guardan su tumba, cráneo y brazo izquierdo respectivamente. Existe una leyenda sobre monjes dominicos de Lausana que intentaban realizar exorcismos. Uno de los monjes, el que sostenía el supuesto brazo de María Magdalena, estaba comenzando el proceso de exorcismo cuando la voz del demonio se burló de los restos falsos que llevaban. También hay casos conocidos en los que la veneración de las reliquias de María Magdalena trajo éxito. Por ejemplo, los habitantes de la ciudad alemana de Lübeck habrían ganado una batalla contra el ejército danés gracias a las reliquias. La mano de María Magdalena se encuentra cuidadosamente custodiada por los monjes del monasterio griego Símonos Petras, quienes han sido testigos de varios milagros. Usando solo la reliquia y agua bendita, los monjes fueron capaces de evitar enjambres de langostas y un devastador incendio. En 1945, el fuego se extendió a varios monasterios locales y a un bosque cercano, pero nunca alcanzó a los 2 monjes que portaban la reliquia, pues las llamas se extinguieron al ser tocadas por la mano de María Magdalena. Número 5. El diente de Buda. Cuando Siddhartha Gautama murió en el año 543 a.C., su cuerpo fue incinerado en la ciudad de Kushinagar, en el norte de la India. Todo excepto su diente canino izquierdo. Se ha dicho que este diente tiene poderes curativos y puede conferir el sagrado derecho a gobernar. Hay diferentes lugares que aseguran tener el diente de Buda en Singapur. El diente que se conserva en este templo fue supuestamente encontrado por un monje budista en 1980, en las ruinas de un santuario en Myanmar. Los creyentes valoran mucho la reliquia y recaudaron $45 millones para la construcción de este palacio dorado. Los miembros del Templo de la Montaña Lu en Estados Unidos aseguran estar en posesión del diente desde 2013, cuando se los donó un coleccionista de reliquias antiguas. Este diente de 5.8 centímetros de largo es aproximadamente 4 veces más grande que el diente de una persona promedio. Dicen que sigue creciendo igual que su poder. El diente de Buda es supuestamente capaz de sanar a cualquiera que crea realmente en su poder. Si la creencia de una persona está en armonía, el diente libera un encantador aroma. De lo contrario, desprende un olor desagradable. El diente simboliza que las enseñanzas de Buda
siguen con nosotros. Sin embargo, la reliquia es asociada con mayor frecuencia al templo del diente de Buda en Kandy, Sri Lanka, desde el siglo IV. Los habitantes de la isla han creído que esta reliquia puede potenciar su energía mágica y espiritual. A partir del siglo XVIII, el diente de Buda es venerado en las celebraciones del Festival de Perajera. Durante este festival, las personas visitan una cámara donde está el recipiente de oro que contiene el diente de Buda y le llevan ofrendas de flores de loto y comida. Para el pueblo de Sri Lanka, el diente forma parte de su identidad, y esto lo sabían los enemigos de esta nación budista. En 1998, los separatistas Tigres de Liberación de la Tierra Tamil colocaron una bomba frente al templo. El edificio fue dañado en la explosión, pero curiosamente el diente permaneció intacto. Número 4. La lanza de Longino. La lanza de Longino es la lanza que perteneció al legionario romano Longino, que según los evangelios atravesó un costado del cuerpo de Jesucristo cuando estaba clavado en la cruz. Varios gobernantes poderosos del mundo han tratado de poseer la reliquia, que se dice que tiene poderes sobrenaturales. El emperador romano Teodosio el Grande derrotó a los rebeldes gracias a la lanza, pero murió poco después y el imperio romano se derrumbó con él. La lanza fue adquirida posteriormente por el rey germano Alarico I, quien saqueó Roma con su ayuda. Después de un intento fallido de conquistar Sicilia, Alarico murió. El rey franco Carlomagno libró numerosas batallas victoriosas una tras otras con la lanza, e incluso dormía con ella todas las noches. Cuando la lanza cayó de sus manos después de una fatídica batalla, fue una señal de que la tragedia y la muerte eran inminentes. Incluso Adolfo Hitler intentó apoderarse de la lanza, que ahora se encuentra en el Palacio Imperial de Hofburg, en Viena. La hoja de hierro de medio metro de largo estaba rota en el pasado y fue remendada con una placa de oro. Un clavo de la cruz de Cristo también fue colocado dentro de la hoja. Sin embargo, muchos dudan de la autenticidad de la lanza de Longino. Un examen científico realizado en 2003 concluyó que el único material original presente en la lanza es el clavo. En el pasado, varias reliquias han sido consideradas como la lanza de Longino. Una de ellas se encuentra en Echmiadzin, la antigua capital de Armenia. Los agentes de la iglesia no permiten que nadie la examine o fotografíe. Otra teoría es que los estadounidenses se la llevaron al Pentágono después de la liberación de Austria, dejando solo una réplica. Donde quiera que esté la lanza de Longino, una cosa es segura: quien la tiene quiere mantenerlo en secreto. Número 3. Los restos de San Pedro. Los restos del difunto Papa Pío XI estaban depositados en las catacumbas de la Basílica de San Pedro. Durante las excavaciones del laberinto se descubrió un antiguo cementerio. 9 metros debajo del altar se halló un recinto que contenía los presuntos restos de San Pedro, el primer papa. Durante mucho tiempo el Papa Pío XII mantuvo este hallazgo en secreto. Sin el trabajo de la arqueóloga italiana Margherita Garduccia, la reliquia no habría sido vinculada a San Pedro, pues fue por orden de Pío XII que la arqueóloga examinó las catacumbas. Según un viejo relato, había una inscripción que decía Petros Ani, aquí yace Pedro, en el llamado muro rojo de la tumba. No obstante, cuando Garduccia examinó el muro, no encontró ninguna inscripción. Este fue solo uno de los misterios que rodearon el descubrimiento. Pero ella realizó otro hallazgo, una inscripción que decía: Pedro, ruega por los santos cristianos enterrados cerca de tu cuerpo. Esto llevó al descubrimiento de un misterioso ataúd de madera que contenía los supuestos huesos de San Pedro.
Desde entonces se ha convertido en objeto de muchas investigaciones científicas y especulaciones. En 1968, el Papa Pablo VI anunció que los restos habían sido identificados de manera concluyente. El ataúd que contiene los fragmentos de hueso fue finalmente exhibido en la Plaza de San Pedro en noviembre de 2013 por el Papa Francisco. Número 2. El Santo Sudario de Turín. El Santo Sudario de Turín es probablemente la reliquia más controvertida del mundo. Supuestamente, el mismísimo Jesucristo fue envuelto en él después de su muerte. La impresión de un cuerpo y varias manchas de sangre son visibles en el sudario. ¿Estas marcas fueron realmente causadas por Jesús? Nadie ha podido decirlo con certeza. El manto de lino, de más de 4 metros de largo y 1 metro de ancho, lleva el nombre de la ciudad italiana en la que lleva custodiado desde 1578. En 1898, el fotógrafo Secondo Pia notó la silueta de un ser humano en el manto, que se podía ver desde una distancia de hasta 5 metros. Pero su origen sigue rodeado de misterios. Tanto científicos como expertos en falsificaciones están desconcertados por el hecho de que la impresión tenga solo de 180 a 600 nanómetros de profundidad en la superficie del sudario y que recuerda a la anatomía de un cuerpo humano que ha sido crucificado. La teoría de que un artista forjó toda la obra ha sido descartada por los científicos. En 1988 se realizó un análisis de datación por radiocarbono en el sudario, cuyos resultados ubican su creación entre los siglos XIII o XIV. Sin embargo, esto fue debatido rápidamente ya que el material analizado fue cortado de una porción reparada en la tela. El sudario, de hecho, es mucho más antiguo. El Santo Sudario de Turín sigue siendo objeto de mucha polémica, pero para la Iglesia y los creyentes importa más el simbolismo espiritual del sudario que su autenticidad material. Número 1. El Santo Grial. Una leyenda afirma que el Santo Grial está custodiado por el rey pescador, quien espera pacientemente a que un caballero valiente tome el Grial y cure así sus heridas, y con ello al mundo entero. El Santo Grial ha fascinado a caballeros templarios, la corte del rey Arturo, a poetas románticos y teóricos de la conspiración. Pero, ¿cuál es el legado del Santo Grial en el siglo XXI cuando ya los caballeros y sus leyendas son cosas del pasado? El Santo Grial es una reliquia muy particular en el sentido de que puede no ser un objeto material, sino una concepción espiritual para la humanidad. Desde un punto de vista esotérico y filosófico, el Santo Grial podría ser visto como un facilitador de la verdad, que conduce al camino de la sabiduría escondido dentro de cada uno de nosotros. De acuerdo con la Iglesia, el Santo Grial denota 3 cosas distintas: la copa de la que bebió Jesucristo durante la última cena, el relicario del Santo Sudario de Turín o un cáliz utilizado durante la misa. Escritos cristianos sobre el amor, mitos celtas sobre la comida y la curación, casi cada vez que se habla del Santo Grial se menciona el paraíso en el mismo discurso. Muchas personas creen que el Santo Grial no está tan lejos, sino que yace durmiente en todos nuestros corazones.
reliquias sagradas. Las reliquias sagradas siguen rodeadas de respeto, la ferviente fe de unos y la permanente duda de otros. El próximo episodio de nuestra serie de secretos y misterios no será la excepción.